Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, el libro de los Hechos, el capítulo 5. Busquen su Biblia, por favor. Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontraron? Ananías y Zafira. Ananías era el esposo de Zafira. Hechos capítulo 5. Hoy vamos a desarrollar esta palabra, esta enseñanza dentro de la serie de mensajes que se está impartiendo a la iglesia sobre la humildad, la necesidad de ser humildes, porque Dios al humilde lo ayuda, Dios habita con el humilde de corazón, Dios habita con aquel quebrantado de corazón, aquel que tiembla ante su palabra. Entonces, la humildad es algo que Dios aprecia en sus hijos, y en todo lo contrario es la soberbia, que la cual Dios dice y manifiesta claramente. La palabra de Dios dice que Dios está en contra del altivo, del soberbio, de aquel del arrogante, de aquel que mira con desprecio a los necesitados. El Señor, Él al soberbio dice que lo tiene distante, lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio una muestra clara de humildad. Cristo, siendo Dios, se despojó, dice su palabra, de todo privilegio, de todo lo que significa ser Dios, y tomó forma de un simple ser humano para venir a este mundo como un ser humano de carne y hueso con todas las limitaciones, y no se quedó ahí solamente, sino que se hizo siervo. Y la palabra de Dios manifiesta y revela que esa servidumbre la demostró lavando los pies a sus discípulos. Dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 1 en adelante, dice: por cierto hombre llamado Ananías, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer de Ananías, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11, el último del libro de los Hechos que vamos a leer hoy, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Usted tiene su Biblia abierta allí, y podemos ver que después en el capítulo 6 el capítulo 5 continúa diciendo, en el versículo, el último, el 11, en el 12 puede usted leer que dice:
muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué hago leer ese versículo 12? Para que veamos que la iglesia continúa en el poder, en la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué leemos este pasaje de la Escritura, la historia de Ananías y Zafira? ¿Y por qué al comienzo dije de la humildad? Porque una de las características o una manifestación del corazón soberbio es la hipocresía. ¿Por qué? Porque el corazón soberbio, aquel de espíritu arrogante, no quiere manifestar su debilidad o sus debilidades y lo cubre con soberbia, no quiere ocultar la envidia y la disfraza con la soberbia, no quiere manifestar nada de lo que es miserable, de lo que manifiesta el corazón del hombre, entonces todo lo cubre con hipocresía, es la palabra. Dentro de la manifestación del corazón del ser humano está la hipocresía, es no mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Y qué no querían mostrar Ananías y Zafira? Si usted tiene abierta su Biblia y ve el capítulo 4, el versículo 36, dice lo siguiente, 4:36, allí no me mantenga abierta su Biblia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé, un hombre temeroso de Dios, él tenía una propiedad para vender, vino, lo vendió y todo el importe de esa propiedad le puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa ponerle a los pies de los apóstoles? Le puso a los pies de aquellos siervos de Dios para que esos siervos de Dios la pudiesen administrar, la pudiesen repartir a los necesitados, porque si nosotros hemos leído el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que en la iglesia, en esa iglesia que nacía, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia de los apóstoles, esa iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, no había necesidad entre los hermanos, porque todos estaban juntos y unánimes, en un solo espíritu. No solamente estaban reunidos en un lugar, sino el mismo espíritu estaba en ellos. Y no había necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo es generoso, ¿sí? El Espíritu Santo ponía en el corazón del que tenía mucho darle al que no tenía, pero el que administraba todo eso eran los apóstoles del Señor. Entonces José, como él tenía el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, tenía una propiedad para vender, la vendió y le puso a los pies de los apóstoles. Pero viendo esto, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y dijeron lo siguiente: nosotros no vamos a hacer menos que José, que Bernabé. Vamos a vender esta propiedad, pero no vamos a entregar todo. Nos vamos a quedar con una parte. Hasta allí está todo bien, porque Dios no exige nada a nadie. Por eso la Biblia, cuando dice cada uno dé de acuerdo a lo que propuso en su corazón, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo propuso en su corazón, no por obligación ni por necesidad, sino por amor a Dios. Porque Dios no necesita nada de nadie. Nosotros sí necesitamos todo del Señor. Pero ¿dónde está el error? El error está en que ellos se pusieron de acuerdo y mintieron. Dijeron, este es el importe de la propiedad que vendimos. Y no dijeron que se quedaran con una parte. Ahí está el pecado. Ellos querían aparentar que eran generosos como era Bernabé o José. Ellos no quisieron ser menos. Ellos quisieron aparentar. Ahí está la hipocresía. Este relato de la Escritura se le conoce como la primera mancha de la iglesia, aquella iglesia pura, santa y sin mancha que dice, que habla el libro de los Efesios. Esa iglesia pura, santa y sin mancha. La primera mancha que tuvo la iglesia, el primer pecado, podríamos decir, que tuvo la iglesia es este acto de mentira, de hipocresía de Ananías y Zafira. Que quisieron mentirle a Pedro, pero Pedro le dijo, no me están mintiendo a mí, sino le están mintiendo al Espíritu de Dios, lo están mintiendo a Dios.
en el versículo 3 dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases, sustrajes el precio de la heredad? No había necesidad, le dice, si la propiedad era tuya, si cuando la vendiste esa plata era tuya. ¿Por qué Satanás puso esa mentira en tu corazón para querer engañar al Espíritu Santo y decir, esto es todo lo que yo tengo? El importe de la propiedad lo doy para el Señor. Dice el libro, dice en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No nos engañemos. Dejémonos ya de mentir que vamos a poder engañar a Dios. Hay un juego de palabras que siempre digo, a Dios le podemos mentir, pero no engañar, es diferente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, no me estás mintiendo a mí, sino me estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia del Señor está llena del Espíritu de Dios? ¿Qué pasa cuando la iglesia del Señor realmente vive en esa llenura del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo de Dios es quien gobierna la iglesia? El engaño no tiene lugar. ¿Qué dice en el versículo 4? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Si te quedabas con toda la plata era tuya y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto Ananías, estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió, cayó muerto, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Dios va a santificar a su iglesia. Dios va a santificarnos a nosotros. Dios cuida a su iglesia. Dice que la iglesia es la esposa del Señor. Dios cuida a su esposa. Dios la santifica. Dios santifica a su iglesia. Primero a través de su palabra. Dice en Hebreos 3, cuando escuchen la voz del Espíritu, no endurezcan sus corazones, como hicieron sus padres en el desierto, le decía el libro de los Hebreos a los hebreos. Cuando escuchen que Dios les habla, no pongan su corazón duro, porque así provocan la ira de Dios. Dios santifica a su iglesia. ¿Cómo va a santificar? Primero por su palabra, pero cuando se endurece el corazón, Dios tiene que quebrar el corazón duro. Dios nos va a santificar. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, dice su palabra, hasta el día de Jesucristo. Ananías cayó muerto por querer mentir al Espíritu Santo. Ananías cayó muerto por querer llevar su hipocresía, esa hipocresía que había en su corazón, esa envidia que le causó al ver que un tal Bernabé había vendido y todo el mundo ha dicho, Bernabé, qué buen hermano, qué buen hijo de Dios que es. Quizás escuchó esas cosas que se le dijo a Bernabé, o vio la obediencia y tuvo envidia. Yo voy a hacer lo mismo, pero es mucha plata como para darle, me quedo con una parte. El primer pecado de la iglesia fue este. ¿A qué le hace recordar? No el primer pecado, pero el segundo pecado fue que ocurrió con Caín y Abel. Dice que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Un día vino Caín y ofreció a Dios, como era labrador, ofreció fruto de su labranza, ofreció algunas hortalizas que él cultivaba en la tierra. Pero vino Abel y dice que eligió de entre los animales, de entre los corderos, de entre las ovejas, al mejor, al más gordito, al que de mayor precio. Y lo presentó a Dios, derramó sangre, lo sacrificó para Dios.
Dice la Escritura en el libro de los en Génesis, el capítulo 3, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no tanto la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó en el corazón de Caín? Sintió envidia por su hermano y ¿qué pasó? Lo mató. ¿Vieron que el diablo o el pecado que hay en el corazón del ser humano es el mismo? La envidia, el querer aparentar. Caín no soportó que Dios haya mirado con agrado la ofrenda de su hermano Abel y lo mató. No resistió esa envidia, lo mató. No resistió esos celos y lo mató. Aquí Ananías y Zafira no resistieron ver que Bernabé haya dado esa ofrenda a Dios. Ellos quisieron hacer lo mismo, pero mintieron. Retuvieron una parte. Pero esta vez el que mató fue el Señor. El Espíritu de Dios los mató a ellos. Los mató porque quisieron mentir. ¿Pero por qué los mató el Señor? Porque acaso alguien está pensando, pero Dios es el Dios de amor. Si alguien nos escucha afuera decir que Dios mató a estas dos personas, no, está equivocado. Dice la palabra de Dios que el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué Dios tomó esa determinación de matar a Ananías y Zafira? Nosotros no sabemos si Ananías y Zafira están en el cielo o en el infierno. Yo creo que si eran partes de la iglesia del Señor, están en el cielo. Pero ¿por qué Dios los mató? Siempre que los primeros domingos de cada mes, el próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor y leemos 1 Corintios 11, 23 y leemos una parte de 11 Corintios 11, 23, pero después dice aquel que no sabe, continúa diciendo esa parte que casi no la leo, no la leemos nunca, dice que aquellos que no supieron discernir el cuerpo de Cristo, al comer el pan o tomar el vino, comen juicio. Y es por eso que en la iglesia muchos están enfermos y otros murieron. ¿Por qué? ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Porque dice Dios prefiere matarlos antes que sigan pecando. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si hemos leído el versículo 11 del capítulo 5, dice, y vino gran temor sobre la iglesia. Porque si Dios no tomaba esa determinación, el temor de Dios en la iglesia se iba a terminar. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? Para que todos los demás entendiesen que con Dios no se juega, a Dios no se le miente. Dice que vino otra vez temor de Dios, pero no ese miedo a Dios, el miedo como el miedo al mal, sino el miedo a pecar, el miedo a mentirle, el miedo a vivir mi vida como se me dé la gana, el miedo a tomar lo sagrado como algo inmundo. El miedo a hacer mi parecer y no la voluntad de Dios. Porque si yo estoy en la iglesia del Señor, la iglesia entendió, yo tengo que respetar al Señor de la iglesia. Si yo estoy en la iglesia del Señor, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, no tengo que tomar por inmunda la sangre de Cristo, dice Hebreos 12. Ni tengo que pisotear al Hijo de Dios. Si yo pertenezco a la iglesia del Señor, yo tengo que entender que tengo un Dios que conoce los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, dice Hebreos 4, 12 y 13. Esto le sirvió de escarmiento a la iglesia. Dice que vino gran temor a la iglesia. ¿Qué pasa cuando viene gran temor a la iglesia? La iglesia anda en el camino recto de Dios. Entonces seguían los milagros, seguían los prodigios, seguían las grandes señales, porque el Espíritu Santo fluía en la iglesia. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Pablo en Efesios decía que el Señor ilumine los ojos de vuestro entendimiento, hermanos. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan cuál es la grandeza del llamado. Para que entendamos cuál es la esperanza al que Él nos llamó, para que tomemos conciencia delante de quién estamos.
para que de una vez por todas nos consagremos al Señor. Como dice Apocalipsis, aquel que es inmundo siga siendo inmundo todavía, pero aquel que es de Dios, santifíquese. Si es santo, santifíquese aún más. Vino gran temor a la iglesia. Y vino gran temor a la iglesia porque el nombre de Dios no se lo toma en vano. El nombre de Dios no se lo toma en vano, porque el juicio del Señor va a comenzar primero por la iglesia. ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios haga justicia con los que están fuera de la iglesia si la iglesia no vive la justicia de Dios? ¿Cómo queremos que Dios obre en los demás si nosotros no vivimos la santidad? El juicio del Señor va a comenzar, dice su palabra, por la iglesia. Es por eso que en este tiempo, en los últimos tiempos, Dios va a comenzar a santificar a su iglesia. Aquellos que sean verdaderos hijos de Dios van a ser tratados por Dios, van a ser zarandeados como el trigo para ser santificados por Dios. Y si Dios se lo tiene que llevar, Dios se lo va a llevar. Como dice, no lo digo yo, lo dice Corintios 11, léalo Corintios 11, después del 11:23, lea la cena del Señor cuando dice, es por eso que muchos hoy están enfermos en la iglesia. ¿Por qué? Dios les pone a veces enfermedad para que se arrepientan. Dios, dice el apóstol Pablo, dice, había en la iglesia de Corintios uno que no se sujetaba a la autoridad del apóstol Pablo, del pastor de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Lo voy a entregar a Satanás para que Satanás destruya su carne. Es preferible que su carne se pierda, pero no su espíritu. ¿Qué está diciendo? No se quiere arrepentir, pero es un hijo de Dios. Voy a sacarlo de la cobertura de la iglesia. Pablo no era soberbio, Pablo estaba haciendo lo que el Señor demandó de los pastores. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Pedro, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te doy las llaves de los cielos? Te doy para ayudar, todo lo que ate acá en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad de la iglesia. Nosotros gozamos a veces de la cobertura de pertenecer a la iglesia del Señor. Pero Pablo decía, no se quiere sujetar, lo voy a entregar a Satanás. ¿Qué estaba diciendo? No es que Pablo lo iba a llamar, lo iba a invocar a Satanás y le iba a pedir a Satanás, llévatelo. Sino lo que Pablo le decía es que lo iba a sacar de la cobertura de la iglesia para que el diablo diga, por fin, ahora te puedo agarrar, vení, te estaba esperando y voy a hacer todo lo que quiero hacerte, te voy a destruir. Y por eso Corintios dice, es por eso que hoy muchos hermanos están enfermos. Hay muchos hermanos que hoy durmieron, murieron por no saber discernir el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa la palabra discernir? Saber separar lo bueno de lo malo. Saber que pertenecer a la iglesia es lo bueno. Y si es lo bueno, yo tengo que vivir como de acuerdo a lo que demanda la iglesia. Por eso vino gran temor cuando murió Ananías y Zafira. Y cuando hay temor de la iglesia, hay santidad de la iglesia. Y cuando hay santidad, el Espíritu Santo se puede mover. Y puede haber manifestación de que nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Porque a veces, hermanos, no lo digo solamente por los que estamos acá, a veces nosotros los hermanos, los cristianos, no pareciera que no pertenecemos a la iglesia. Y leemos libros de los Hechos, y leemos Hechos cuando la iglesia daba señal de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y parece algo tan lejano y parece algo de la historia. Y justificamos todo. Para todo encontramos justificación. Decimos, no, eso en los tiempos de antes. Hoy Dios está haciendo las cosas diferentes. Ahora es por fe. Ahora es diferente. Ahora es todo por fe. No, antes era eso. Esa manifestación de poder antes. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. En Génesis 4, vamos al libro de Génesis. Génesis 4, versículo 3. Génesis 4:3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:3, 4:4 ahora. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Lo encontró?
Abel trajo también, voy a repetir el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire qué importancia tiene la ofrenda, ¿no? A esa ofrenda que a veces nosotros tomamos como algo, no ustedes por supuesto, pero hay muchos cristianos que a la ofrenda lo toman como lo menos espiritual. Lo toman como la parte donde el pastor le mete la mano en el bolsillo a los creyentes. Pero si será importante la ofrenda, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, miró con agrado la ofrenda de Abel, pero también miró con agrado a Abel. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín, porque la ofrenda manifestaba lo que había en el corazón. Porque Dios también pudo ver el corazón. Y Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? En el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si hiciste bien, tranquilo, que vas a ser enaltecido. Pero si no hiciste bien, ¿qué pasa? Aquí hay una ley espiritual también en este versículo 7. Si no hacemos bien las cosas, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta. Si no hacemos bien las cosas, el pecado, le damos lugar que el pecado golpee la puerta de nuestro corazón. Pero también Dios nos da la autoridad. Dice, el deseo del pecado es poseerte, quiere decir. El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. El deseo del pecado es poseerte a ti, pero, la coma esa es un pero, y tú te enseñorearás de él. Pero nosotros podemos decirle al pecado: no entres a mi corazón. Y eso pasó con Caín. Caín no hizo bien las cosas y el pecado golpeó la puerta de su corazón. ¿El pecado de qué? De la envidia, el pecado de los celos. Y Caín le dijo después de esto a Abel: vamos, hermano, vamos al campo. Lo llevó lejos y lo mató. El primer homicidio en la historia de la humanidad ocurrió por una ofrenda. Porque la ofrenda de uno agradó a Dios y la ofrenda de otro no le agradó a Dios. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Que estaba interesado Dios? ¿Que necesitaba comer de la mejor ovejita? No, Dios no necesita nada. ¿Que acaso Pedro le dijo eso a Ananías y a Zafira porque Pedro estaba interesado en la plata, en el importe de esa propiedad? No. Porque Dios no necesita a nadie nada. Dios no necesitaba del importe total de la propiedad de Ananías y Zafira. Dios lo que quiere es nuestro corazón rendido a Él. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque la ofrenda de Abel hablaba, dice en Hebreos 11, porque la ofrenda de Abel todavía sigue dando testimonio del respeto, del amor de Abel hacia Dios. Cuando uno recibe un regalo de alguien, el regalo habla de lo que hay en el corazón. Y no precisamente tiene que ser caro, tiene que ser lo mejor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dio una clase a sus discípulos y les llevó en lugar de la ofrenda y le hizo que mirasen cada uno cuánto ofrendaba ahí en esa sinagoga? Venían personas con grandes billetes y ponían en lugar de la ofrenda. Después vino una viuda, una mujer viuda. La viuda era de lo más desamparado en ese tiempo. No tenía marido, no tenía sustento, no tenía nada.
Vino y dio 2 moneditas. Y Jesús dijo, ella dio más que todo. Porque los otros dieron de lo que les sobraban. No me hace falta, esto le doy. Pero esta viuda dio todo lo que tenía. Le quiso honrar a Dios con lo mejor que ella tenía. Lo único que ella tenía, esas 2 monedas. Y para Dios esa ofrenda fue mejor que todos los demás. Porque la ofrenda habla de lo que hay en nuestro corazón, nuestros corazones. ¿Que acaso lo que somos papá o las que son las mamás, no nos enternecemos cuando nuestro hijo nos hace un regalo en la escuela, me dice te quiero papá, nos escribe algo, nos escriben, yo tengo acá algo de mi hija, no voy a mostrar, quizás sea un papel solamente con unos cuantos garabatos, pero eso le toca el corazón de uno, porque nuestro hijo, nuestra hija lo hizo con lo mejor, se esmeró en hacer lo mejor para nosotros. Bueno, Dios también nos enseña que la ofrenda habla de lo que hay en nuestro corazón. Ananías y Zafira pensaron que Dios le importaba la cantidad. Dijo, voy a dar todo del total de la propiedad. Pero se retuvieron una parte. Dios vio que en el corazón de ellos no había amor hacia Dios, sino había amor hacia ellos mismos por el egoísmo, la envidia y los celos. Había amor hacia ellos mismos. ¿Qué es? El ego. ¿Qué es? La soberbia. Por querer aparentar ante los demás como los más generosos de la congregación. Y Dios le dio una clase, una enseñanza, que Dios no está interesado en la billetera de nadie, sino Dios está interesado en el corazón sincero de sus hijos. Y dice que vino gran temor a la iglesia. Yo quiero recalcar, gran temor a la iglesia, porque el nombre del Señor no se lo toma en vano. Uno de los mandamientos es, no tomarás en vano el nombre del Señor. ¿Qué es tomar en vano el nombre del Señor? Es tomar el nombre del Señor, es considerar a Dios como cualquier cosa. Es lo mismo. Si total es para Dios, es lo mismo. Si total es para Dios. Dios le dijo, no es lo mismo. Después de eso vino gran temor, pero gran temor a la iglesia del Señor. Hermanos, ¿qué dijo David en el Salmo 51 cuando David pecó? No lo busquen, usted lo conoce, muchas veces lo habrá leído, si quiere búsquelo, pero contra ti he pecado. Vamos a buscar Salmo 51, vamos a leer mejor. Yo por cuestión de tiempo a veces quiero obviar la lectura de la palabra, pero es necesario que la leamos la palabra para que... Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, versículo 1, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Saber que nosotros hemos pecado contra Dios, delante de los ojos del Señor. Por eso Pedro le dijo, no has mentido a mí, no has mentido hombre, no has mentido al Espíritu Santo. Porque contra Él pecamos, no contra los demás. Cuando alguien se resiste a una autoridad, no se resiste, dice la palabra de Dios, ante la autoridad se resiste ante Dios que lo puso esa autoridad. Cuando un hijo se subleva a la autoridad del padre, no se resiste a la autoridad del papá, o la mamá se resiste ante la autoridad de Dios. Porque Dios puso a ese papá y a esa mamá. Cuando los hermanos se resisten a la autoridad del pastor, no se resiste a la autoridad del pastor, ante la autoridad de Dios, porque Dios me puso a mí y Dios le puso a usted. Por eso David entendía que no pecó contra el profeta Natán, no pecó contra su amigo, el esposo de Betsabé, pecó contra Dios. Y delante de los ojos de Dios hizo lo malo. Eso es saber entender, eso es saber conocer. Salmo 139, el último que leemos, le prometo. Versículo
1 al 4. Lo que le faltó conocer a Ananías y Zafira fue esto. Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Diciendo, Señor, en todo tiempo, cuando yo planeaba con mi esposa, Ananías debería haber dicho, con cuánto nos vamos a quedar y cuánto vamos a dar, y vamos a decir que es todo. Dios estaba escuchando, los ojos del Señor estaban mirando. Cuando nosotros hacemos lo malo, los oídos de Dios escuchan y los ojos del Señor ven todo, porque Dios no es limitado, es omnipresente. Por eso a la hora de arrepentirnos tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón, decir, Señor, delante de tu presencia hice lo malo, delante de tu presencia, delante tuyo he pecado, contra ti he pecado, Señor. La iglesia de ese tiempo recibió una dura enseñanza del temor de Dios. Pero la iglesia de esa manera fue purificada, santificada. La iglesia del Señor no permitió que la hipocresía, como dijo el Señor a sus discípulos, que la levadura de los fariseos contamine a la iglesia. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le decía a los discípulos que la levadura de los fariseos no les contamina a ustedes? Y él pensaba que hablaban de pan. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Que la hipocresía no entre a la iglesia, porque es como la levadura, comienza a desparramarse después, y después todos se hacen hipócritas dentro de la iglesia. Y la iglesia, en vez de vivir en el amor de Dios, vive en la hipocresía del diablo. No permitamos la hipocresía es señal de soberbia. Yo me equivoqué. Es más fácil decir, el error fue mío, perdóname, antes de mostrar una sonrisa y decir todo está bien, porque tenemos a un Dios que conoce nuestro corazón. Y presentarnos delante de Dios arrepentido, no, Señor, está todo bien, porque el Señor conoce nuestro corazón. El juicio va a comenzar primero por su casa, dijo el Señor. Dios va a comenzar a purificar primero su casa, la iglesia. Alguien puede decir, no, yo me voy de la iglesia entonces. Si sos hijo, si sos hija de Dios. Continúa leyendo el Salmo 139 que David decía, ¿dónde huiré de tu presencia, Señor, si donde yo voy estás tú? Voy a cambiar de pastor. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Si donde voy estás tú. No me puedo escapar. Salgamos de la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea vivía creyéndose que no le faltaba nada. Pero el Señor le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete, sé cuidadoso y arrepiéntete. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea pensaba que no necesitaba nada. La iglesia de la Odisea era un pueblo rico, porque allí dice que eran ricos y había muchos científicos, y ahí se producía un colirio para la vista en ese tiempo. Era una iglesia que la Odisea era un lugar que vendía a los demás pueblos ese medicamento. Y el Señor le dice, justamente te hace falta colirio para que puedas ver, porque estás ciego. No sos rico, eran un pueblo rico, sino sos pobre, ciego, desventurado. Cubrí la vergüenza de tu desnudez. Acércate a mí y compra oro refinado, vestiduras blancas para que te cubras.
Pero el Señor llama con su misericordia: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dice el Señor, está hablando repetidamente, recurrentemente a la iglesia. Está golpeando la puerta de tu corazón, iglesia. Abrí la puerta del corazón, deja entrar el Señor. El Señor quiere tener intimidad con la iglesia. Tiempo de intimidad, tiempo que la iglesia anhele estar con el Señor. Y no que el Señor sea el Señor de los domingos, de 10:30 a 12, sino de todos los días. De todos los días. Delante de su presencia estamos, delante de su presencia vivimos, pero anhelemos su presencia en nuestro corazón. Que sepamos que el Señor está aquí en nuestro corazón, que estemos convencidos, persuadidos de eso. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos rendimos delante de tu presencia. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos.